Devil May Cry. El camino de Vergil capítulo 5. El establo crujía con cada ráfaga de viento que se colaba por las rendijas de la madera vieja. El olor a heno húmedo y tierra removida flotaba en el aire como un recordatorio reciente de lo ocurrido. Vergil dio un pequeño paso al frente, manteniendo la mano sobre el cuello del dragón de tierra. La criatura exhaló pesadamente, el vapor escapando de sus fosas nasales mientras bajaba la cabeza sumiso. Meili ya había abierto la tercera caja, sentada en el suelo con las piernas cruzadas, revisando el contenido con una concentración casi profesional. Elsa, por su parte, había tomado otra y comenzaba a enumerar en voz alta lo que encontraba. Comida seca, granos, carne curada, medicinas. Joyas también. ¿Qué previsora es mamá? Vergil no respondió de inmediato. Su mirada se deslizó hacia las cajas abiertas. Mapas. Diarios. Libros con anotaciones. No era el equipaje de alguien que iba a una simple misión, era equipaje de traslado. Ladeó apenas la cabeza. Interesante. Si Capella, esa mujer que había osado manchar su espada, había venido con todo eso, entonces no solo buscaba recuperar la Yamato falsa. Planeaba algo más. Algo que requería recursos, rutas, planificación. El primogénito de Esparda se dio vuelta y apoyó la espalda contra la pared interior del establo, cruzando los brazos mientras observaba el exterior por la puerta abierta. El campo estaba en ruinas con el eco distante de la batalla ocurrida. No tardaría en atraer atención. Caballeros del reino, curiosos, bandidos, cualquiera sería una molestia innecesaria. Bajó la mirada. Desenfundó la espada apenas unos centímetros. El metal respondió con un susurro oscuro. La hoja estaba afectada. La superficie, antes pulida y fría como el juicio mismo, ahora mostraba una tonalidad oscurecida como hierro oxidado. Finas líneas negras recorrían el acero como venas corruptas palpitando con una energía desagradable. Un humo tenue escapaba de ella, disipándose en el aire como si respirara. Vergil la observó en silencio. No había ira en su expresión, solo análisis. La maldición no era superficial. No era simple veneno. Era una interferencia estructural. La sangre de Capella había alterado la resonancia del alma. Estaba intentando imponerle otra naturaleza. Guardó la espada con un movimiento suave. No permitiría que algo así persistiera. ¿Algo útil? Preguntó a las mujeres sin apartar la mirada del exterior. Elsa dejó caer un pequeño cofre sobre otra caja. Mapas detallados de rutas. Diarios con registros de movimiento, y bastantes secretos si sabes leer entre líneas. Meili levantó la vista. Hay marcas en algunos mapas. Como puntos de encuentro. O depósitos. Vergil asintió. Era una red o también podría ser una trampa. Perfecto. Se separó de la pared y comenzó a preparar la carroza. Ajustó los arneses al dragón con movimientos firmes. La criatura no opuso resistencia. Solo lanzó un leve gruñido cuando el cuero tensó sobre su pecho. Las cajas fueron cargadas una por una. Meili subió atrás, acomodándose entre los suministros con un pequeño cuaderno improvisado donde comenzó a inventariar todo con meticulosidad sorprendente. Comida asegurada. Medicinas. Objetos de valor para intercambiar. Y un transporte. Mucho mejor que caminar. Elsa se acomodó al frente cruzando una pierna sobre la otra con elegancia despreocupada. Vergil tomó las riendas. Las agitó apenas. El dragón dio un paso fuera del establo, la madera crujiendo detrás de ellos mientras abandonaban el lugar. ¿Hacia dónde?, preguntó Elsa. La pregunta quedó suspendida en el aire. Vergil no respondió de inmediato. En su mente había tres rutas claras. Regresar a la capital para recuperar la verdadera Yamato. También estaba la opción de perseguir a Dante. La última idea le cruzó como una sombra familiar. Un deseo antiguo, afilado. Resolver aquello pendiente. Medir fuerzas una vez más. Y la tercera opción, Capella. La mujer que había intervenido en su camino. Que había corrompido su espada. Que poseía un ejército y que creía poder manipular el poder ajeno. Los ojos de Vergil se entrecerraron. Dante podía esperar. Una media sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Por qué no?, murmuró con calma. Después de todo, lo mejor llega siempre el último. Tiró de las riendas. El dragón soltó un alarido grave, casi afirmativo, y comenzó a avanzar por el camino polvoriento, en dirección al cielo donde Capella había desaparecido. Elsa inclinó la cabeza con una expresión que mezclaba emoción y algo apenas perceptible. Oh, así que iremos tras mamá. ¡Qué emocionante! Había sarcasmo ligero y medido. Vergil lo notó. Pero no le importó. Si Elsa dudaba, lo ocultaba bien. Si planeaba algo, tendría que ser interesante para siquiera entretenerlo. La carroza avanzaba mientras el paisaje cambiaba lentamente de ruinas dispersas a senderos más abiertos. El viento movía el cabello plateado de Vergil, su mirada fija en el horizonte. No era persecución impulsiva, era evaluación. Si Capella creía que lo había debilitado, entonces permitiría que mantuviera esa ilusión. Si ella creía que tenía ventaja, mejor aún. Vergil no iba tras ella para vengarse. Iba a medir su estructura, su red, sus generales, sus recursos. Zero había susurrado algo más que una ubicación. Le había dado una grieta que ese arzobispo no sabía que tenía. Y Vergil siempre comenzaba por las grietas. Meili, dijo sin voltear. ¿Sí?
Marca todos los puntos repetidos en los mapas. Los que aparezcan más de una vez. Hecho. Elsa. La cazadora sonrió al oír su nombre. Te escucho. Si alguno de esos diarios menciona nombres o rangos, quiero saberlo. Oh, así que no iremos directo al cuello. No. El dragón aceleró ligeramente. El cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados. Capella había intervenido en su camino. Eso la convertía en objetivo, pero no en prioridad inmediata. Primero entendería el tablero. Después cortaría justo donde a ella le dolería. El sonido de las ruedas sobre la tierra marcaba el inicio de una nueva cruzada. Era el primer movimiento de una guerra que aún no sabía que había comenzado. Y en algún punto, lejos de allí, una mujer con sonrisa retorcida quizá sintiera un leve escalofrío sin saber por qué. La noche cayó sin pedir permiso. La luna, alta y limpia, marcaba lo que debía rondar las 9 de la noche. El bosque respiraba lento, húmedo y profundo. Los árboles formaban una bóveda irregular que apenas dejaba filtrar la luz plateada. El dragón de tierra dormía echado a unos metros de la carroza, su enorme cuerpo subiendo y bajando con respiraciones pesadas. Después de horas arrastrando peso, se había ganado el descanso. De vez en cuando soltaba un leve gruñido. Vergil estaba sentado en el borde del asiento delantero, un mapa extendido sobre sus rodillas y un diario abierto en la otra mano. Sus ojos recorrían líneas, marcas, anotaciones apresuradas. Nada en su postura sugería cansancio. A su lado, Elsa colocó una piedra mágica dentro de una lámpara de diseño medieval encontrada entre los suministros. Ajustó el pequeño anclaje metálico, inclinó la cabeza con curiosidad y dio un toque con el dedo. La piedra respondió. Una luz suave y verdosa emergió desde el interior, expandiéndose en un halo cálido que iluminó el interior del anexo delantero de la carroza. No era intensa, pero sí estable. Vaya, vaya, qué útil, murmuró ella con una sonrisa ligera. No solo ilumina. Está emitiendo una frecuencia de maná que repele insectos y criaturas rastreras. Vergil no levantó la vista. Práctico, dijo. Meili asomó la cabeza desde la parte trasera, apartando la manta que habían colgado para cubrir la rejilla que conectaba con el compartimento de carga. Hay muchos puntos extraños aquí, dijo mientras sostenía varios mapas desplegados. Pero casi todos apuntan a Kararaji y Gusteco. Parece que las bases de mamá están por allá. Kararaji, Gusteco. Elsa apoyó el codo en el respaldo y calculó mentalmente. 10 días hasta Gusteco. 2 meses hasta Kararaji, dijo con naturalidad. Eso nos deja solo 2 opciones viables por ahora. Vergil cerró el diario con suavidad y finalmente observó el único mapa que correspondía al reino de Lúnica. 2 marcas. Ellos no habían avanzado sin rumbo. Habían tomado dirección hacia la primera. No estaban encima del punto exacto. Se habían detenido a una distancia prudente, lo suficiente para observar sin ser observados. Aunque, hasta ahora, no parecía necesario ocultarse. Vergil descendió de la carroza sin hacer ruido. El aire nocturno estaba más frío ahí abajo. Desde la colina donde se encontraban podía verse, entre los árboles, una pequeña estructura. Un almacén. O eso parecía. Techo inclinado, paredes de madera envejecida, algunas tablas torcidas. No había humo, ni luz, ni señales visibles de actividad reciente. Demasiado abandonado. Afinó la mirada. No buscaba movimiento. Buscaba ausencia. Y la ausencia, a veces, gritaba más fuerte que la presencia. Sin más, dio un salto. Su cuerpo descendió con precisión, aterrizando justo frente a la puerta principal sin levantar más que un leve crujido de hojas secas. Empujó la puerta con la yema de los dedos. El chirrido fue largo, áspero, casi teatral. Un pasillo oscuro lo recibió. Sin luz. Sin sonido. Sin olor reciente. Vergil elevó la mano izquierda y activó otra piedra mágica, esta vez de tonalidad amarilla. La luz que emitió fue más directa, iluminando el corredor con un resplandor tenue pero suficiente. El pasillo se extendía unos 10 metros, con puertas a ambos lados. El suelo crujía bajo cada paso. El eco parecía exagerado, como si el lugar quisiera amplificar cualquier presencia. Vergil avanzó sin prisa. Confirmó ausencia de movimiento, ausencia de respiración, ausencia de latido. Realizó un silbido corto. Un segundo después, Elsa apareció detrás de él como si hubiera estado allí desde siempre. Dividámonos, murmuró ella. Vergil no respondió. No hacía falta. Cada uno tomó un lado del pasillo. Puerta tras puerta. Habitaciones vacías. Estanterías polvorientas. Cajas rotas. Herramientas oxidadas. Nada útil, nada reciente. Pero algo no encajaba. El mapa no mentía. Vergil llegó a la última habitación al fondo del corredor. Empujó la puerta. Nada distinto a las demás. Polvo, madera vieja, un escritorio carcomido. Avanzó un paso dentro. Y entonces... ¿Acaso eres soberbia? La voz no vino del pasillo. No vino del aire. Vino de su mente. Vergil se detuvo. Giró el rostro apenas. No había nadie. Elsa seguía revisando otras habitaciones. Podía sentir su presencia a distancia. Silencio. Un segundo después. ¿Acaso eres soberbia? La misma voz. Neutral. Sin emoción. Y entonces la habitación cambió. No fue un estallido. No fue una explosión. Fue como si algo invisible hubiese decidido encender.
Las lámparas del lugar, incrustadas en las paredes, reaccionaron simultáneamente, iluminando el interior con una luz blanca y fría. El polvo dejó de parecer abandono. El espacio dejó de parecer ruina. En el centro de la habitación, donde antes no había nada relevante, ahora se revelaba algo diferente. Una caja fuerte, de tamaño mediano, no apoyada contra una pared, no oculta. Expuesta. Pero protegida. La caja estaba encapsulada dentro de un cristal mágico translúcido. No era una simple cubierta. El cristal la envolvía completamente, como si hubiese crecido alrededor de ella. Una prisión dentro de otra prisión. Virgil ladeó la cabeza. Interesante. Se acercó con paso medido. La superficie del cristal brillaba suavemente, pulsando con una energía que no era agresiva, pero sí intensa. Extendió la mano. Tocó el cristal. Frío. No frío común. Frío absoluto. Un escalofrío recorrió su brazo al instante. La piel comenzó a palidecer donde el contacto se mantuvo. El hielo se formó casi de inmediato, avanzando desde la punta de sus dedos hacia la muñeca. Virgil retiró la mano antes de que la congelación progresara. El hielo se desprendió en fragmentos pequeños al cerrar el puño. Observó su piel sin daño real. Solo advertencia. Sonrió apenas. No una sonrisa amplia. Una curva mínima. Un desafío. ¿Acaso, eres soberbia? La voz volvió, más cercana, como si ahora proviniera del propio cristal. Virgil no respondió de inmediato. Caminó alrededor de la estructura, analizando la densidad del maná en el aire. El cristal no solo congelaba materia. Estaba evaluando. La pregunta no era provocación, era filtro. Soberbia, repitió él en voz baja. Desenfundó apenas su espada. El acero oscuro reflejó la luz blanca de las lámparas. Virgil apoyó la punta de la espada contra el cristal. El frío aumentó. El vapor comenzó a elevarse donde ambos materiales se tocaban. No atacó. No aún. La energía que protegía esa caja no era un simple mecanismo de defensa. Era un reconocimiento. Una prueba. No soy soberbio, murmuró con calma. Soy consciente de mi poder. La caja fuerte reposaba en el centro, encapsulada en aquel cristal mágico que emitía un frío antinatural. Virgil la observaba con la calma de alguien que no se apresura ante lo desconocido. Detrás de él, pasos suaves. Oh, parece que encontraste algo interesante. Elsa se apoyó en el marco de la puerta con esa sonrisa suya que nunca terminaba de revelar si estaba entretenida o evaluando. Virgil no respondió y apartó la vista. Elevó la espada apenas unos centímetros. El movimiento fue mínimo. Ajustó el ángulo. Calculó la resistencia del cristal por la vibración que emitía. Y ejecutó el corte. Preciso. Limpio. Con la fuerza exacta. Ni más. Ni menos. El filo describió una línea perfecta en el aire y tocó el cristal con una elegancia mortal. No hubo explosión ni impacto descontrolado. El sonido fue seco, agudo, como si dos realidades se rozaran por un instante. La energía del cristal se onduló hacia afuera, pero la estructura detrás permaneció intacta. Virgil descendió la espada y observó el resultado. Una pequeña grieta. Nada más. Un trazo fino recorriendo apenas unos centímetros de la superficie. El cristal seguía en pie, el ceño del primogénito se frunció apenas. No por duda. Por molestia. Su corte había sido correcto. La fuerza medida, la dirección impecable. El resultado, insuficiente. Eso no le agradaba. Espera un momento, dijo Elsa con un tono distinto al habitual. Virgil no bajó la guardia, pero desvió apenas la mirada hacia la grieta. Algo estaba ocurriendo. La línea que había trazado comenzaba a oscurecerse. No como una sombra proyectada, sino desde dentro. La grieta se teñía de negro. Un negro profundo y familiar. Exactamente la misma tonalidad que había comenzado a invadir la falsa Yamato tras el contacto con la sangre de Capella. La misma energía. La misma corrupción. Virgil entrecerró los ojos. El negro se extendió lentamente desde la grieta como tinta, derramándose bajo la superficie del cristal. No lo rompía aún. Lo invadía. Elsa dio un paso más cerca, observando con genuino interés. La tonalidad oscura avanzó por todo el encapsulado, cubriéndolo por completo en cuestión de segundos. El brillo helado desapareció, reemplazado por una opacidad densa y sombría. El frío que emanaba se disipó. El aire dejó de sentirse pesado. Y entonces... ¡clac! Una fractura sonora recorrió la superficie ennegrecida. El cristal comenzó a resquebrajarse por sí solo, siguiendo el patrón exacto del corte que Virgil había ejecutado. La grieta inicial se convirtió en el epicentro. Las fracturas se multiplicaron como raíces creciendo bajo tierra. El sonido aumentó. ¡Clac! 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 Y, sin advertencia, el cristal estalló. No en una explosión violenta, sino en un colapso interno. Miles de fragmentos se desprendieron y cayeron, pero antes de tocar el suelo se desintegraron en partículas oscuras que se evaporaron en el aire como humo. La caja fuerte quedó libre, intacta. Elsa dejó escapar una risa suave. Ah, así que no era cuestión de fuerza. Virgil bajó la espada lentamente. No sonreía, pero su mirada tenía ese brillo leve que aparecía cuando algo lograba interesarlo de verdad. No había sido una barrera convencional. No era simplemente resistente. Había reaccionado a su energía, o más específicamente,
a la corrupción que ahora residía en su espada. El cristal no había cedido ante el corte, había sido activado por él. La oscuridad no destruyó la barrera. La consumió desde dentro. Vergil envainó la espada con un movimiento limpio. No era una defensa, murmuró finalmente. Era un sello condicionado. Elsa inclinó la cabeza. ¿Condicionado a qué? Vergil observó los restos que ya se desvanecían en el aire. A la misma energía que lo creó. Eso significaba algo claro. Ese almacén no era solo un depósito, era un punto de acceso restringido, y él acababa de abrirlo, usando una marca que no le pertenecía. Interesante. Muy interesante. Elsa cruzó los brazos. El silencio que siguió fue frío. La caja fuerte permanecía en el centro de la habitación, metálica, sobria, sin ornamentos. Ahora que el cristal había desaparecido, podía sentirse con claridad la vibración tenue que emanaba de su interior. Vergil dio un paso adelante. Apoyó la mano sobre la superficie metálica. El primogénito de Esparda cerró los ojos un segundo, percibiendo la resonancia. Vergil deslizó la mano desde la parte superior de la caja hacia el borde frontal. La precaución no sirve si otro entiende el mecanismo. Deslizó los dedos hasta la cerradura. Sin titubear, comenzó a girar el dial. Un número. Otro más. Elsa parpadeó. No, ¿cómo es que sabes la clave? El clic interno del primer seguro resonó en la habitación. La voz me la dijo. Elsa frunció el ceño. La voz. ¿Qué voz? No hubo explicación. No hubo mirada. Vergil simplemente continuó, girando el mecanismo como si hubiese memorizado la combinación desde siempre. Segundo clic. Tercer giro. Último ajuste. El sonido seco del sistema liberándose rompió el silencio. La puerta de la caja fuerte comenzó a abrirse lentamente, con un crujido grave y pesado. Desde el interior no emergió luz, emergió oscuridad. Y en medio de esa penumbra, reposaba un libro, de tamaño mediano, encuadernado en cuero oscuro, casi absorbente. Sin título visible. Sin adornos excesivos. Solo una presencia, siniestra. Elsa entrecerró los ojos. No me digas qué es lo que creo. Vergil observó el objeto con interés frío y lo tomó con una sola mano. Qué interesante, murmuró la cazadora detrás de él. Vergil giró apenas la mirada hacia ella. Conozco ese tipo de libro, continuó, acercándose un poco más. Es un evangelio. El primogénito no dijo nada, pero el leve ajuste en su postura fue suficiente para que Elsa entendiera que debía explicarse. Los usa el culto de la bruja. No son libros comunes, contienen fragmentos del futuro. Instrucciones. Pasos a seguir en momentos específicos, pero que solo ellos pueden leer. Vergil bajó la vista hacia la cubierta negra. ¿Predicciones? No exactamente. No muestran todo, solo lo necesario. Son incompletos. Pero quienes los poseen creen que cada palabra es absoluta. Que lo escrito es incuestionable. Elsa cruzó los brazos, ladeando el rostro. Siguen lo que dicen incluso si eso los lleva a la muerte. Para ellos, el evangelio nunca se equivoca. Terminó de decir haciendo un silencio incómodo. Vergil pasó el pulgar por el borde de las páginas. Un libro que dicta pasos. Un guión parcial. Una red guiada por fragmentos de un futuro impuesto, qué interesante. Los dedos de Vergil apenas rozaban el borde del cuero oscuro cuando una voz aguda rompió la quietud del almacén. Elsa. Vergil. La puerta vibró levemente con el eco del llamado. No era un grito de alarma. Era entusiasmo. Elsa ladeó la cabeza. Parece que la pequeña algo, murmuró. Vergil no respondió. Deslizó el libro dentro de su abrigo azul con un movimiento limpio como si jamás hubiera estado fuera. El destino podía esperar. Si aquel texto era realmente lo que sospechaba, no desaparecería. Caminaron hacia la entrada. Meili los esperaba con los ojos brillantes, balanceándose ligeramente sobre los talones. Ambos adultos la miraron. No dijeron nada, pero la expresión fue clara. Espero que no nos hagas perder el tiempo. La niña señaló detrás del almacén con un gesto exagerado. Tienen que ver esto. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y comenzó a caminar con pasos ligeros. Elsa siguió con su andar elegante. Vergil lo hizo detrás. Al rodear la estructura, la penumbra dio paso a una escena inesperada. El lugar se abría hacia un espacio al aire libre oculto entre muros altos. Vapor blanco ascendía con suavidad, envolviendo el ambiente en una bruma cálida. Pozas de piedra cuidadosamente trabajadas, contenían agua cristalina que exhalaba un calor constante. La superficie vibraba apenas, como si respirara. Detalles de madera oscura, faroles tradicionales y pequeñas pasarelas daban al lugar una estética refinada, intacta, como si el tiempo hubiera decidido respetarlo. Unos baños termales, estilo japonés, perfectamente conservados. Meili extendió los brazos como si presentara una obra maestra. ¿No es genial? El vapor se deslizaba entre ellos, suavizando los contornos, envolviendo la escena en una calma casi irreal. El contraste con el almacén abandonado hacía que aquello pareciera un fragmento de otro mundo. La niña se quitó los zapatos con rapidez, dejándolos a un lado. Se acercó a una de las pozas y se inclinó para probar el agua con la punta de los dedos. Está perfecta. Espera un momento. La voz de Vergil no fue alta, pero fue absoluta. Meili se congeló.
Sus hombros se tensaron antes de girar lentamente la cabeza hacia él. En sus ojos apareció una sombra de nerviosismo. Sin embargo, Vergil no la miraba. Su atención estaba fija en una esquina del recinto. Caminó hacia allí con paso medido, apartando una cortina de tela gruesa que delimitaba una pequeña área lateral. Detrás, oculta por la bruma, se encontraba una regadera de piedra y madera, con un banco bajo y cubetas tradicionales. Todo en orden, todo en su lugar. Vergil señaló con el dedo. Debes limpiarte antes de entrar al agua. Respeta las reglas. Elsa observó la escena con una ceja ligeramente arqueada, divertida por el contraste. El demonio orgulloso, el espadachín implacable, hablando de etiqueta como un maestro severo. Meili parpadeó un par de veces, procesando la información. Ah, ¿así funcionan? Así deben funcionar, corrigió él. La disciplina no era solo para la batalla. Sin esperar respuesta ni agradecimiento, Vergil se dio media vuelta. El vapor lo envolvió mientras regresaba hacia el almacén. La noche avanzó. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando el silencio terminó de asentarse sobre el lugar. No había pasos. No había ecos. Solo el murmullo lejano del vapor y el crujir ocasional de la madera vieja acomodándose al frío. Vergil había revisado cada rincón, cada estante, cada caja, cada compartimento oculto tras muros falsos y tablones sueltos. Nada más relevante. La conclusión era clara. Aquel sitio no era un centro de operaciones. Era un punto de tránsito. Un lugar de descanso discreto para la organización de Capella. Un escondite funcional, no un punto estratégico. Y, sin embargo, allí había estado el Evangelio. ¿Por qué? La voz que le había revelado la combinación no volvió a resonar. Ni susurros. Ni indicios. Nada. Más preguntas que respuestas. Pero ahora quedaba el verdadero evento. El Evangelio. No lo haría en medio del polvo y la madera vieja. No. Si aquel libro pretendía dictar algo sobre su destino, al menos merecía un escenario adecuado. Se dirigió hacia los baños termales. El vapor flotaba bajo la luna como un espíritu inquieto. La superficie del agua reflejaba fragmentos del cielo nocturno. Pasó por la regadera sin prisa, dejando que el agua limpiara el sudor y la tensión acumulada. Luego descendió con calma dentro de una de las pozas. El calor lo envolvió desde la cintura hacia abajo. Se acomodó, recostando la espalda contra el borde de piedra. El agua le llegaba hasta el abdomen, cubriendo la parte inferior de su cuerpo, mientras el vapor ascendía alrededor de su torso. Exhaló lentamente. Un lujo innecesario. Pero útil. Un par de minutos bastaron. Su mente se despejó. Las líneas de pensamiento se ordenaron. La tensión se disipó como neblina bajo el sol. Abrió los ojos. Extendió el brazo sin salir del agua, tomando su abrigo cuidadosamente colocado a un lado. Sus dedos se deslizaron dentro y extrajeron el Evangelio. Lo sostuvo frente a sí. Era momento. Pero antes de que sus dedos separaran la tapa de las páginas. ¿Interrumpo algo? La voz femenina rompió el silencio con una suavidad calculada. Vergil alzó la mirada. Elsa avanzaba hacia las pozas con una sonrisa peligrosa. ¿Se te ofrece algo?, preguntó él con calma, devolviendo la vista al libro. Ella no respondió de inmediato. Se despojó de la ropa con naturalidad, sin teatralidad innecesaria. Cruzó por la regadera, cumpliendo la norma impuesta horas antes y luego descendió al agua. Se acomodó a su lado, demasiado cerca. La piel pálida contrastaba con el vapor, el agua dibujando líneas suaves sobre sus hombros, mientras recostaba la espalda junto a la de él. Oh, esto sí que es relajante, murmuró. Vergil no reaccionó. Elsa inclinó apenas la cabeza. Hermosa noche, ¿no crees? Qué suerte haber encontrado este lugar. Nada, ni una mirada. Ella suspiró suavemente. ¿Hace cuánto no estás con una mujer? Las cejas del primogénito se fruncieron apenas. ¿De verdad me acabas de preguntar eso? Elsa sonrió. Se giró hacia él, apoyando la mano sobre su pecho con una lentitud provocadora. La yema de su dedo recorrió su torso con un trazo medido. Solo tengo curiosidad. Detente si no quieres perder ese dedo. Elsa sostuvo su mirada unos segundos más, y retiró la mano. Volvió a recostarse, cerrando los ojos con una sonrisa relajada. ¡Qué hombre tan serio! El vapor siguió ascendiendo entre ambos. Pasaron unos segundos. Luego, sin abrir los ojos. ¿Y bien? ¿Qué esperas? Esta vez Elsa no se refería a él, se refería al libro. Vergil giró apenas el rostro hacia ella. Luego volvió la vista al Evangelio. No lo había abierto antes porque quería reservarlo para el final. Porque ciertas cosas no se hacen con prisa. Porque el destino, si iba a intentar hablarle, lo haría bajo sus condiciones. Sus dedos se deslizaron por el borde. Con un movimiento suave, levantó la cubierta. Las páginas crujieron apenas. Las letras comenzaron a formarse ante sus ojos como tinta recién derramada. No estaban impresas de forma tradicional. Emergían lentamente, como si la página estuviera escribiéndose a sí misma. Cruzarás senderos de sangre y voluntad. Las palabras se acomodaban con precisión inquietante. Un hombre de fuego y caos desafiará la luna Dante. No necesitaba nombre. Un joven de brazo marcado decidirá con el corazón lo que otros deciden con ambición.
Ese texto probablemente era para el joven peli blanco que había visto. Las páginas continuaron llenándose. Las brujas se alzarán. Las falsas reinas caerán. El acero dividirá lo inevitable. El agua permanecía tranquila. El vapor seguía ascendiendo, pero algo en el fondo de la poza vibró sutilmente. Vergil pasó la página. Esta vez el texto tardó más en aparecer. Luego, una línea solitaria emergió con lentitud. Cuando el dragón abra el cielo, el heredero decidirá si lo corta o lo reclama. Sus ojos se afilaron. Eso no era una profecía cerrada. Un punto de elección. La pregunta que asaltó su mente fue: ¿esa elección será mío de alguien más? Elsa observaba con atención. ¿Y qué dice? Vergil cerró el libro con suavidad. Dice lo suficiente. Elsa inclinó la cabeza. Eso suena preocupante. Él sostuvo el evangelio unos segundos más. No había sentido imposición. No había órdenes directas. Solo escenarios. Posibilidades. El libro no dictaba. No a él al menos. Interesante. El destino es una estructura débil, dijo finalmente. Elsa sonrió. ¿Ah, sí? Sí. Solo funciona si alguien lo acepta. Se incorporó ligeramente dentro de la poza, el agua desplazándose con un movimiento suave. Y yo no acepto órdenes. Cerró los ojos un instante más antes de sentir como el evangelio vibró ligeramente llamándolo. Apenas un pulso leve, como el latido de un corazón que despierta después de un largo sueño. Vergil volvió a abrirlo. Las páginas se separaron lentamente, y la tinta negra comenzó a extenderse otra vez. Esta vez no eran frases sueltas. Eran indicaciones. Primero apareció una línea simple. Una dirección. Sus ojos se movieron con precisión milimétrica mientras la memorizaba. Un instante después su mente conectó el dato. Era cercana. Muy cercana a la segunda ubicación marcada en los mapas que habían encontrado entre los mapas de Capella. Interesante coincidencia. O tal vez no era coincidencia. El texto no había terminado. Debajo de la dirección, nuevas palabras comenzaron a formarse. Más lentas. Más extrañas. Las letras parecían durar antes de acomodarse, como si el propio libro estuviera buscando la forma correcta de describir aquello. El texto final tomó forma así, donde los pasos se detienen y el mundo decide no avanzar. Allí yace algo que no desea levantarse. Algo que bosteza ante el destino. B. Vergil observó el texto sin pestañear. Luego, sus ojos se elevaron hacia el cielo nocturno. La luna seguía alta. El vapor seguía flotando. Pero en su mente las piezas comenzaban a alinearse. Partiremos al amanecer. Elsa soltó una pequeña risa divertida, sabiendo que esto era una sentencia y el inicio de algo al mismo tiempo. El sol apenas comenzaba a elevarse cuando la calma de la mañana fue rota por el crujido de la carroza preparándose para partir. La luz dorada atravesaba las copas de los árboles, iluminando el pequeño claro detrás del viejo almacén. Meili estaba despierta desde temprano. La niña caminó alegremente hacia el dragón de tierra con un manzane en la mano. La criatura levantó la cabeza al verla acercarse y dejó escapar un gruñido grave, aunque no agresivo. Buenos días, dijo la niña con una sonrisa. Le extendió la fruta. El dragón la olfateó antes de devorarla de un solo mordisco, masticando con entusiasmo. Eso es. Rió Meili mientras le acariciaba el hocico. Buen chico. El animal pareció disfrutar el gesto, inclinando ligeramente la cabeza mientras ella le rascaba entre las escamas. Estamos listos. Gritó. Luego corrió hacia la parte trasera y subió con la agilidad de una niña acostumbrada a moverse entre equipaje y cajas. Elsa ya estaba sentada en la parte delantera. Apoyaba el brazo en el borde de la carroza mientras observaba el lugar una última vez. Su mirada se deslizó hacia el área de las termales detrás del almacén. El vapor aún se elevaba lentamente, aunque no por mucho tiempo más. Porque allí estaba Vergil. El primogénito de Esparda acomodó su cabello hacia atrás con un movimiento elegante. Luego desenfundó la espada. La falsa Yamato brilló brevemente bajo la luz de la mañana, aunque su brillo estaba corrompido. Las líneas negras recorren la hoja como si fueran venas oscuras. El primogénito no mostró la menor preocupación. Caminó hasta el borde de una de las pozas termales. Luego, sumergió la espada. La reacción fue inmediata. El agua comenzó a burbujear violentamente. Un sonido similar al de carne arrojada en aceite caliente. El agua clara se oscureció en cuestión de segundos. Un color espeso, negro como brea comenzó a expandirse desde la hoja contaminada. Primero una poza. Luego otra. Después otra más. La corrupción se propagó como tinta venenosa. El vapor que emergía ya no era blanco. Era oscuro. Y el olor. Un hedor pútrido, ácido, nauseabundo. En menos de un minuto, las hermosas termales se habían transformado en un pantano tóxico. Vergil observó el resultado unos segundos más. Luego retiró la espada. La hoja seguía emitiendo aquel humo oscuro. La enfundó nuevamente. Y sin mirar atrás, caminó hacia la carroza. Elsa lo observó. Eso fue innecesariamente cruel. Vergil subió al asiento delantero y tomó las riendas. No volveremos aquí, si Capella tiene intenciones de volver que lidie con esto. Sacudió las riendas. El dragón soltó un gruñido afirmativo y comenzó a avanzar.
Pasaron varias horas. El bosque quedó atrás. El camino de tierra se volvió más amplio, más transitado. Carretas de comerciantes, viajeros solitarios y algún que otro agricultor aparecían ocasionalmente en el trayecto. La carroza pasó entre ellos como cualquier otra. Nadie prestó demasiada atención. Una mujer hermosa. Un hombre de abrigo azul. Una niña dormida entre cajas. Un grupo más en el camino. Nada destacable. El tiempo continuó avanzando hasta que el terreno comenzó a cambiar. El camino empezó a ascender. Los árboles se volvieron más densos. El tráfico desapareció. Y el aire se volvió silencioso. Demasiado silencioso. Virgil frunció apenas el ceño. Elsa giró ligeramente la cabeza. ¿También lo notaste? Sus ojos se movieron lentamente entre los árboles. Nos están observando. Virgil bajó la mirada hacia el mapa. El punto marcado por el Evangelio estaba cerca. Muy cerca. Detrás de ellos, Meili roncaba suavemente entre las cajas. La niña dormía profundamente. Todo parecía tranquilo. Hasta que de pronto aparecieron 7 figuras que emergieron del bosque. Hombres sucios y mal armados. Matones sin disciplina. Bandidos. Se colocaron en medio del camino bloqueando el paso. Virgil detuvo el dragón a unos 10 metros de distancia. Los hombres comenzaron a reír. Uno de ellos escupió al suelo. Otro señaló a Elsa con una sonrisa desagradable. Vaya, miren eso. Nos tocó buena suerte hoy. Y yo que pensaba que sería un día aburrido. El que parecía el líder dio un paso adelante. Un hombre grande. Barba descuidada. Una espada vieja colgando del cinturón. Se detuvo frente al dragón con una sonrisa arrogante. Ok. Abrió los brazos. Ya se la saben. Señaló la carroza. Salgan por las buenas y no les haremos daño. Elsa dejó escapar una pequeña risa. Qué considerados. Los hombres rieron con ella. Pero sus miradas no eran amistosas. Especialmente cuando recorrieron el cuerpo de la mujer con descaro. Virgil suspiró apenas. Luego se puso de pie lentamente. El líder levantó una ceja. Sus ojos se fijaron en la katana, en la falsa Yamato. Esa hoja se ve costosa. Sonrió mostrando dientes amarillentos. ¿Qué tal si me la regalas? Detrás de él, los otros bandidos soltaron carcajadas. El peli blanco asintió. Qué fascinante es la ignorancia. Luego descendió de la carroza. Caminó con calma hasta quedar frente al líder. El hombre extendió la mano con una sonrisa. Jeje, ¿qué esperas? Entrégala. Algo ocurrió. Tan rápido que nadie lo vio. Un destello, un sonido seco. Y entonces la mano del bandido cayó al suelo. Durante un segundo nadie reaccionó. Luego el chorro de sangre salió disparado del muñón. El hombre gritó. Cayó hacia atrás sosteniendo el brazo mutilado. Mi mano. Mi mano. Sus compañeros retrocedieron horrorizados. Algunos sacaron sus armas. Otros corrieron hacia él para ayudarlo. Pero antes de que pudieran hacer nada. Esperen. Uno de los hombres gritó. Todos miraron hacia abajo. El líder estaba temblando. ¿Qué es esto? La piel alrededor de la herida comenzó a oscurecerse. Las venas de su brazo comenzaron a marcarse como raíces podridas bajo la piel. Auxilio. La corrupción avanzó. Brazo. Hombro. Pecho. Ayúdenme. Le arrancaron la camisa. La piel se estaba pudriendo ante sus ojos. Negra, putrefacta y horrible de ver. Como si el veneno estuviera devorándolo vivo. ¡No! 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 Sus ojos se pusieron en blanco. La espuma apareció en su boca. Luego comenzó a convulsionar. Sus compañeros retrocedieron aterrados. ¿Qué demonios? ¿Qué le hiciste? El hombre golpeaba el suelo con el cuerpo. Sangre brotaba de su boca. Su cuello se arqueó hacia atrás en un ángulo imposible. Luego. Silencio. El cuerpo dejó de moverse. El cadáver quedó retorcido sobre el camino. Los 6 bandidos restantes quedaron paralizados. Nadie habló. Nadie respiró. Lentamente. Giraron la cabeza hacia Virgil. El primogénito de Esparda sonreía. Creo que ustedes necesitan ser educados correctamente, dijo mientras desenfunda su katana de manera lenta y tétrica. En la carroza, Meili levantó la cabeza adormecida. ¿Qué es ese escándalo? Se frotó los ojos. Elsa se inclinó hacia atrás y le cubrió la vista con una mano. Nada importante. Sonrió. Solo un pequeño inconveniente. No habían pasado ni 30 segundos. El camino que momentos antes había estado lleno de risas vulgares y amenazas vacías, ahora era un cementerio. 7 cuerpos yacían esparcidos sobre la tierra polvorienta. Algunos aún tenían los ojos abiertos. Otros estaban retorcidos en posiciones antinaturales. Pero lo verdaderamente perturbador no era la muerte en sí. Era lo que venía después. Virgil observó el desfile de cadáveres con una calma absoluta. «Qué interesante», murmuró. En los cuerpos de los bandidos, la corrupción ya había comenzado. Las heridas provocadas por la espada no solo habían cortado carne, habían infectado las venas de los cadáveres y se oscurecían lentamente, extendiéndose bajo la piel como raíces enfermas. La carne comenzaba a tomar ese mismo tono negro que había aparecido en el líder. Era como observar una plaga, una enfermedad sobrenatural devorando el cuerpo desde dentro. Uno de los cadáveres se sacudió brevemente por un espasmo final antes de quedar completamente inmóvil.
Vergil ladeó apenas la cabeza. Estos mugrosos no poseían ninguna protección divina. Eran simples humanos. Por lo tanto, la prueba no era concluyente. La Yamato falsa tenía la capacidad de robar protecciones divinas al cortar a su objetivo. Pero esta imitación ahora estaba corrompida. No sabía si la espada aún conservaba esa propiedad. Sin embargo, el hecho de que provocara una infección tan devastadora era digno de atención. Curioso, dijo el primogénito para sí mismo. Pero el momento de análisis terminó tan rápido como había comenzado. Porque Vergil ya se estaba moviendo. Su figura desapareció del camino en un instante. Un destello azul. Y luego nada. Elsa sonrió al verlo. Sabía que también lo habías notado. Luego salió disparada detrás de él. La razón era simple. Aquellos bandidos solo habían sido señuelos. Quizá ni siquiera lo sabían. Pero alguien más los había colocado allí. Y ese alguien había cometido un error. Vergil y Elsa habían visto algo entre los árboles. Observadores. Las figuras se ocultaban entre la vegetación densa, utilizando los troncos como cobertura. Pero la percepción del hijo de Esparda no era tan fácil de engañar. En menos de 2 segundos, Vergil atravesó el borde del bosque. Las ramas crujieron al paso de su figura. Y entonces los vio. Vestidos con túnicas clericales, negras como la noche. Decoradas con bordes de hilo rojo y blanco. Y esas capuchas tan tontas y feas. Vergil los reconoció al instante. Eran los mismos fanáticos que los habían atacado en la biblioteca. Los ojos del primer hombre se abrieron cuando Vergil apareció frente a él. No tuvo tiempo ni de respirar. La Yamato describió un corte horizontal a media altura. El cuerpo del hombre se detuvo. Luego, se separó en 2 mitades limpias. La sangre aún no había terminado de caer cuando Elsa llegó al combate. Ah, qué bueno que ustedes aparecieron. Sus cuchillas brillaron. Se lanzó sobre el siguiente enemigo con una sonrisa. El hombre levantó un hechizo defensivo demasiado tarde. Las hojas de Elsa se deslizaron por su abdomen. Un corte. El estómago del sujeto se abrió como una bolsa rasgada. Las entrañas cayeron al suelo en una masa húmeda. El hombre gritó mientras trataba de sostenerlas. Elsa inclinó la cabeza. Ups, lo empujó. El fanático cayó de rodillas mientras sus órganos se desparramaban sobre la tierra. Los demás reaccionaron tarde. Pero Vergil ya estaba entre ellos. Su movimiento era imposible de seguir para ojos humanos. Una cabeza rodó por el suelo antes de que el cuerpo supiera que estaba muerto. Elsa giró sobre su propio eje. Sus cuchillas describieron un arco elegante. El cuello de otro fanático se abrió como una fruta. La sangre salpicó los troncos cercanos. Los sobrevivientes retrocedieron. Vergil eliminó a otro con un simple movimiento de muñeca. La Yamato atravesó su pecho. La hoja salió por la espalda. El hombre cayó. Quedaban 3. Elsa atravesó el cuerpo de uno con ambas cuchillas. El cuerpo se desplomó sin vida. Y entonces ocurrió. Los 2 restantes levantaron las manos. La tierra comenzó a vibrar. Vergil lo entendió al instante. Alguna técnica de escape. Los cuerpos de los 2 fanáticos comenzaron a hundirse en el suelo. La tierra los absorbía como si fuera agua. La mitad de sus cuerpos ya habían desaparecido. Vergil ni siquiera se movió al principio. Solo observó y calculó. Y entonces lanzó la espada. La falsa Yamato giró en el aire como una flecha azul. La hoja alcanzó al más cercano un instante antes de que desapareciera. Cortó su hombro. El sujeto gritó. Luego ambos fueron tragados completamente por la tierra. La espada giró en el aire y cayó al suelo. Vergil caminó hasta ella con tranquilidad recogiéndola. Elsa se cruzó de brazos. 2 escaparon. Vergil observó la hoja. La sangre del fanático aún goteaba. Pero lo más importante era la corrupción, ya que con eso tenían la ventaja. La noche había caído cuando la carroza tirada por el dragón llegó al punto marcado en el Evangelio. El camino se había vuelto cada vez más estrecho hasta desaparecer entre rocas y árboles viejos. Frente a ellos se alzaba la base de una pequeña montaña. Allí, incrustada en la piedra, se encontraba una estructura extraña. Una especie de capilla improvisada formada por rocas apiladas. No había arquitectura refinada ni símbolos visibles, pero la forma del lugar recordaba vagamente a un santuario. Vergil observó la entrada durante unos segundos. «Quédense aquí», dijo con calma. «Vigilen el perímetro». Elsa cruzó las piernas sobre el asiento de la carroza y sonrió. Claro, sin añadir nada más, Vergil descendió. Sus pasos resonaron contra la tierra mientras se acercaba a la cueva. El aire se volvió pesado incluso antes de cruzar la entrada. Entonces lo golpeó. Un olor a putrefacción y muerte. No era un cadáver reciente. Era el hedor acumulado de muchos. Vergil frunció ligeramente la nariz mientras avanzaba. La luz exterior se desvanecía detrás de él y la cueva comenzó a revelar su interior. Cuerpos. Muchos. Los cadáveres estaban tirados de forma caótica por todo el suelo. Algunos se habían arrastrado antes de morir. Otros estaban retorcidos en posiciones antinaturales. Y la piel de varios de ellos estaba oscurecida. La infección los había consumido, la misma corrupción que la falsa Yamato había propagado antes. Vergil avanzó entre ellos sin detenerse. Entonces lo escuchó. Un murmullo. Al principio apenas audible. «No puede ser, no puede ser, no puede ser». La voz era aguda, casi histérica. «¿Cuál es el significado de esto? ¿Cuál? ¿Cuál?
Un golpe seco resonó contra la piedra. ¿Acaso la serpiente negra está detrás de esto? ¿Acaso su amor es mayor? ¡No! ¡No! Eso es imposible. La bruja. La bruja. La bruja es amor. Otro golpe. Algo estaba golpeando una pared. Virgil avanzó y lo vio. Un hombre de cabello verde estaba de pie frente a la roca, golpeando su propia cabeza contra ella una y otra vez. La sangre manchaba ligeramente la superficie de la piedra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sus dedos temblaban. ¿Por qué su fe no fue mayor? Los pasos de Virgil resonaron en la cueva. El hombre se detuvo. Lentamente dejó de golpear su cabeza contra la pared. Luego se enderezó. Giró. Su rostro apareció a la luz tenue que entraba desde la entrada del túnel. Sus ojos estaban completamente abiertos. Parpadeaban de forma errática. Su sonrisa se estiró lentamente. Virgil se detuvo a unos metros de distancia. Observó al hombre. Luego miró brevemente los cadáveres alrededor. Sí que eres escandaloso. El hombre parpadeó. Luego dio un pequeño salto hacia atrás, y estalló en una carcajada. ¡Qué maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Sus brazos se abrieron de forma exagerada. Pensar que alguien tan imponente aparecería en este lugar. Un invitado. Un invitado tan singular. Tan lleno de vida. Tan... Cállate. El hombre se congeló. Sus ojos se abrieron aún más. Virgil lo observaba con total indiferencia. Eres fastidioso. Lentamente llevó su mano a Yamato. La desenvainó apenas unos centímetros. Limítate a hablar cuando yo lo diga. El silencio llenó la cueva. El hombre miró la espada. Su sonrisa desapareció. Sus ojos se afilaron. Y entonces... tembló. Se inclinó hacia adelante, mirando fijamente la hoja. Así que fuiste tú. Sus dedos comenzaron a temblar violentamente. Tú. Se agarró la cabeza. Tú. Su voz se elevó en un grito. Tú mancillaste a mis queridos súbditos. Se arrancó mechones de cabello. Tú propagaste esa enfermedad. Esa locura. Esa pudrición. Comenzó a morderse los dedos. La sangre brotó entre sus dientes. Tú corrompiste su amor. Virgil frunció ligeramente el ceño. El hombre se detuvo de repente. Respiró agitadamente. Luego lo miró fijamente. Sus ojos se movieron de arriba a abajo, analizándolo. No. Susurró. No. Su cabeza se inclinó hacia un lado. No eres pereza. Una sonrisa enfermiza volvió a aparecer. Eres soberbia. Los ojos de Virgil se entrecerraron. Primero aquella voz. Ahora este lunático. Ambos habían usado la misma palabra. Soberbia. No era una coincidencia. Había algo detrás de eso. Pero no tuvo tiempo de analizarlo. El hombre retrocedió unos pasos. Luego hizo una reverencia exagerada. Soy un arzobispo del pecado del culto de la bruja. Levantó la cabeza lentamente. Representó a la pereza. Sus ojos brillaron. Betelgeuse Romane Conti. En ese momento, sombras comenzaron a moverse detrás de él. Más túnicas negras emergieron de los túneles laterales. Docenas de ellos. Los llamados dedos. Virgil soltó una pequeña risa. No me interesa tu nombre, payaso loco. Su mirada se volvió fría. No estás bien de la cabeza. Desenvainó Yamato por completo. Y no me caes bien. Así que voy a eliminarte. Betelgeuse tembló. Luego soltó una carcajada histérica. Se agarró la cabeza. Mi cerebro se estremece. Alzó una mano. Dedos. Los cultistas se lanzaron hacia adelante. Virgil avanzó también. La matanza estaba a punto de comenzar. Entonces. Un estruendo profundo recorrió la montaña. Toda la cueva vibró. Virgil levantó ligeramente la mirada. Una luz apareció, cegadora. Un resplandor gigantesco. La luz entró en la cueva, inundándolo todo. Los cultistas. Betelgeuse. La piedra. Todo quedó envuelto en ese brillo imposible. Virgil sintió algo extraño. Una sacudida. Como si algo invisible tirara de su conciencia. Su visión se distorsionó. Por un instante. Sintió como si su alma fuera arrancada de su cuerpo. Entonces. Virgil respiró. La luz volvió a sus ojos. Parpadeó. Frente a él estaba el bosque. La mañana. La misma mañana. El mismo lugar. Yamato estaba clavada en el agua de las termales. La superficie burbujeaba mientras el líquido se volvía negro como brea. El olor pútrido comenzaba a extenderse. Virgil parpadeó otra vez. La carroza estaba detrás de él. Elsa estaba sentada en el asiento delantero, observándolo. Eso fue innecesariamente cruel. Virgil giró lentamente la cabeza hacia ella. Su mirada estaba confusa. Algo extremadamente raro en él. Porque sabía lo que acababa de pasar. Había estado en esa cueva. Había visto a ese hombre. No entendía lo que acababa de ocurrir. La cueva, el loco, los cadáveres, la luz. Todo había desaparecido. Su mente repasó la escena. El enfrentamiento con aquel hombre autoproclamado arzobispo de la pereza había sido real. Había sentido su presencia, escuchado sus gritos histéricos, visto a sus seguidores abalanzarse como ratas. Ese lunático. Ese arzobispo. No sabía qué truco había utilizado ese payaso para devolver el tiempo, pero una cosa era segura. La respuesta estaba adelante. Sin decir nada más, subió a la carroza y tomó las riendas del dragón.
Elsa lo observó de reojo, notando algo distinto en su expresión. ¿Ocurre algo? Vergil no respondió, simplemente agitó las riendas. El camino fue idéntico. Cada curva del sendero, cada árbol torcido, cada tramo de tierra levantada por las ruedas. Era como recorrer un recuerdo demasiado preciso. Los bandidos. Los 7 hombres surgieron del bosque exactamente como antes, bloqueando el camino con la misma sonrisa confiada, las mismas armas desgastadas y la misma arrogancia estúpida pintada en sus rostros. Vergil ni siquiera suspiró. Bajó de la carroza. 10 metros. 7 pasos. Y luego. Un destello. La falsa Yamato dibujó en el aire los mismos cortes que ya habían ocurrido en un tiempo que ahora no existía. Una mano cayó al suelo. Un cuerpo se partió. La infección negra comenzó a extenderse por la piel de los bandidos. Los gritos fueron los mismos. La muerte también. 30 segundos después, el camino volvió a quedar en silencio. Vergil observó los cadáveres por un momento, sin interés real. Patético. Aunque algo sí cambió, volteó y se dio cuenta que los cultistas no estaban. Los cultistas no aparecieron. En el bucle anterior estaban ocultos entre la vegetación como insectos esperando a su presa. Pero ahora no había nadie. Eso hizo que el ceño de Vergil se frunciera ligeramente. Llegaron finalmente a la cueva en la base de la montaña. Vergil descendió y caminó hacia el interior. El olor a muerte tampoco estaba. El silencio dentro de la cueva era absoluto. No había cadáveres. No había cultistas. No había rastros del arzobispo. Solo piedra húmeda y oscuridad. Vergil observó el lugar durante unos segundos antes de soltar un comentario seco. ¿A dónde fueron todos? ¿Al bingo? En ese momento algo vibró dentro de su abrigo. El Evangelio. Vergil lo sacó. Las páginas negras se estremecieron ligeramente, y nuevas letras comenzaron a formarse sobre el papel oscuro, como tinta emergiendo desde las profundidades del libro. Una nueva dirección. Sus ojos recorrieron las coordenadas. Reconoció el lugar de inmediato. Era la segunda ubicación marcada en los mapas de la organización de Capella. Otro punto dentro del reino de Lúnica. Vergil cerró el libro. Regresó a la carroza. El dragón volvió a avanzar. Horas después llegaron a otro bosque. Pero este, no era como los anteriores. El aire era distinto. Más denso. Más antiguo. Una energía extraña flotaba entre los árboles, algo difícil de describir, como si el lugar hubiese sido testigo de demasiadas historias olvidadas. Entonces lo sintió. La carroza se detuvo. Frente a ellos había algo invisible, pero sólido. Una barrera. Elsa entrecerró los ojos. Meili inclinó la cabeza con curiosidad. Vergil descendió lentamente de la carroza. Se acercó. Extendió ligeramente su percepción, y entonces lo entendió. Aquella energía. Aquella presencia. Aquella sensación familiar que no había sentido en mucho tiempo. Alzó la mirada. Sus labios se curvaron lentamente en una media sonrisa. Te encontré, hermano. El bosque quedó en silencio. Y entonces, como si una cámara invisible se moviera dentro de la escena, la perspectiva cambió. Atravesó la barrera. Cruzó el espacio invisible. Y reveló lo que había al otro lado. Un hombre de cabello blanco plateado estaba de pie entre los árboles. Brazos cruzados. Abrigo rojo ondeando suavemente con el viento. En su rostro había una sonrisa relajada, una mezcla de diversión y nostalgia, sabiendo quién estaba al otro lado. Pero eso será historia para otro día. Hola a todos. Un cordial saludo, espero hayan disfrutado el capítulo de esta historia. Si fue así, no se olviden de darle like al video, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. También recuerden estar atentos a futuras actualizaciones, con esto ayudas a hacer crecer el canal y no perderte momentos memorables por venir. Gracias y sin más que decir me despido y hasta la próxima.